¿Qué es ver en modo natural? En modo natural es como ve una persona que no conoce nada de la Biblia, no conoce nada de la palabra de Dios. Si ustedes entrevistan a alguien que les dice que nunca ha ido a iglesias, a nosotros nos ha pasado, hemos ido a universidades a hacer algún evento y al final pues hacemos grupos y les hacemos preguntas. Y hemos encontrado personas que cuando estamos hablando y decimos, por ejemplo, en el caso de que Adán, cuando miramos en Génesis 3 y las personas hacen caras, son personas que están en el mundo académico, son personas que tienen una retórica, tienen una expresión verbal perfecta, no cometen errores, no hay redundancia, no repiten palabras, o sea, tienen un nivel cultural, son personas que desde niños han estado instruidos en la lectura. Entonces leen. Pero, curiosamente, cuando nos oyen hablar de Adán, de Génesis, así, vemos que hacen caras y hasta nos hacen una pregunta, nos dicen, disculpe, ¿de quién está hablando? Y nosotros hemos sorprendido. Y podemos pensar, usted es la primera persona que nos dice que no sabe quién es Adán, no sabe quién es Génesis, sabe quién es Abraham, entonces todavía siguen haciendo caras, sabe quién es Moisés, ya como que tienen una idea, le decimos Jesucristo, entonces dicen, usted me está hablando algo de religión, así hablan. Eso es en modo natural, una persona que no tenga ni idea de la palabra de Dios, eso es en modo natural. En modo natural, si le preguntamos a una persona así, y esa pregunta nos gusta hacérsela a alguien cuando lo encontramos en modo natural, en su modo natural más puro. Cuando encontramos una persona así, ya una persona mayor de edad, le hacemos una pregunta, le decimos, honestamente, dime la verdad, ¿tú eres o no eres pecador? ¿Sabe qué nos contesta una persona en modo natural? Una persona que no tiene ningún contacto con Dios, con la palabra de Dios, la forma como lo criaron, como si no existiera Dios. Esa persona nos dice, ¿pecador? Sí, todos somos pecadores. Así se expresa. Pero ¿quién se expresa así? Una persona en modo natural y de la misma manera, una persona que supuestamente es líder, pastor de una iglesia. No sé si notan algo sorprendente, cómo una persona en modo natural va a hablar lo mismo que habla un líder, un pastor. Quiere decir, para ese líder, ese pastor, expresarse de la manera que se expresa, para eso no es necesario la Biblia, porque eso sale del ser humano, eso sale del ser humano de manera natural. Igual le preguntamos, ¿qué es pecado? ¿Por qué tú dices que eres pecador? ¿Sabe qué contestan? Una persona en modo natural, que nunca ha leído la Biblia, que no sabe nada de la palabra de Dios, no sabe nada de Dios, ¿sabe cómo contesta una persona en modo natural? Nos dijo que era pecadora, ¿y sabe por qué dice que es pecadora? Dice, pues bueno, porque nosotros mentimos, nosotros codiciamos, ¿no? Cuando empiezan a hablar así, uno les dice, ¿sabe que usted me está nombrando algo que en la Biblia se llama ley? ¿Biblia? ¿Qué es Biblia? Es sorprendente, son personas que no conocen nada de Dios, nada de la palabra de Dios, pero dicen que son pecadores y tienen la misma definición de pecado que un pastor. O sea, cuando un pastor le hace ver a las personas el pecado como únicamente le hace ver el pecado como lo que esa persona hace o deja de hacer. Sabemos que bíblicamente no es así, pero cuando un pastor le hace ver a las personas así el pecado, ese pastor se está expresando en modo natural. Se está expresando igual que se expresaría una persona que no conoce nada de Dios. ¿Qué quiere decir? En modo natural es lo que sale del ser humano. Eso que sale del ser humano, así se expresa una persona en modo natural. Cuando hemos encontrado estos casos, a esas personas, aún personas que asisten a iglesias y que llevan años haciéndose llamar cristianas, cuando ven este versículo, ¿cómo lo interpretan? El versículo que hemos considerado el día de hoy es el versículo 16. ¿Qué dice? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Saben cómo ven ese versículo? Como ellos interpretan en modo natural, las personas interpretan que son pecadores porque hacen esto, hacen aquello, por algo que ellos hagan o algo que dejen de hacer. Digamos, ven a una persona que necesita algo, pero esa persona no quiere ayudarle. Entonces ve a una persona que tiene una necesidad y se hace que no, y sigue corriendo, sigue derecho. Entonces se siente pecador porque hace o porque no hace. Algunas religiones llaman por obra o por omisión, pero ciertamente esas son sus obras. Omisión porque no lo hace. Por obra o por omisión se consideran pecadores, o sea, por algo que hacen o por algo que dejan de hacer.
Sí, eso es en modo natural. O sea, personas que no conocen nada de la palabra de Dios. ¿Cómo interpretan este versículo? Si os sometéis a alguien como esclavos, sois esclavos de aquel a quien os sometéis. ¿Cómo lo dice? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Cómo interpreta el modo natural? En modo natural se refieren a, o sea, que si una persona vuelve y dice mentiras, entonces esa persona se esclavizó del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es mentiroso, padre. Así interpretan, pero no se dan cuenta que aquí aparece una palabra, bueno, que también interpretan mal. Dice, para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Entonces está hablando de a quien obedece al pecado. ¿Y qué dice después? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Qué es obediencia para el común de las personas? ¿Qué es obediencia? Ah, si la ley dice, aunque no dicen la palabra ley, sino dicen, pues si en la Biblia dice que no codiciéis, que no mintáis, que no... Están hablando de la ley. Para ellos obediencia hacia la ley. Así piensan obediencia. Le decimos a las personas, bueno, le voy a contar el secreto de la Biblia. Sí, tú eras pecador, sí. Has sido pecador, ¿cierto? Me dices que eres pecador, sí, tú eres pecador. Te voy a contar un secreto que está en la Biblia y que casi nadie conoce. Según la Biblia, tú eres pecador, según la Biblia, porque no crees que Jesús vino a morir para quitar el pecado. Eso se llama incredulidad. Cuando tú no crees que Jesús vino a morir para quitar esa separación, el pecado es una separación, no es algo que tú haces, no haces, no, el pecado es la separación que había entre donde estás tú, lo que eres tú y Dios. Entonces tú estabas separado de Dios, tú eras enemigo de Dios. Esa incredulidad, esa separación, que es algo, no es físico, no es algo físico, pero eso lo quitó Jesús. Entonces tú ahora eres uno solo con Dios. Las personas no lo pueden entender porque el concepto que tienen en modo natural de pecado no encaja dentro de lo que les estamos explicando. Entonces, cuando hacemos las manos así, se imaginan un objeto, algo físico, o dicen, bueno, pero ¿qué es el pecado? Era que yo era mentiroso, quitóse que yo soy mentiroso, porque ubican el pecado en lo que ellos son. Como lo ubican así, entonces, ¿cómo ven ser esclavo del pecado? Ay, otra vez dije una mentira, y yo trato de no esclavizarme a la mentira. Cuando las personas hablan así, pero ¿usted a qué está llamando mentira? Le voy a decir bíblicamente que es mentira. Bíblicamente mentira es decir, todos somos pecadores. Esa es la mentira más grande que existe. En la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No sé si sepas que cuando tú lees el libro de Levítico te das cuenta qué fue lo que hizo Jesús. Y cuando tú lees Hebreos en el Nuevo Testamento, ahí dice que Jesús quitó el pecado una vez y para siempre. Pero el ser humano no conoce esto, no conoce bíblicamente, no conoce el mundo espiritual. Lo que conoce aparentemente de Dios es lo que su pensamiento le dice, no lo que dice la palabra de Dios. Aquí hemos hablado hoy, hemos mencionado el Evangelio, la buena nueva, Jesús quitó el pecado, y hemos mencionado la condición natural del ser humano. Tú eras pecador desde Adán, no porque tú mentiste, porque tú codiciaste. Esos son síntomas de que eras pecador, de que estabas separado de Dios. Si tú arreglas el problema de estar separado de Dios, créeme que se arregla el problema de la mentira, la codicia, pero el ser humano piensa al revés, piensa arreglar, ya, voy a tratar de no mentir, voy a tratar de no para dejar de ser pecador. No es así, no es quitándole las naranjas a un árbol de naranja que ese árbol deja de ser de naranja. Arregla el mismo árbol desde la raíz, quita. El hacha está puesta a la raíz. Quita ese árbol, quita el árbol totalmente y serás una nueva criatura. Sé que esto es difícil de digerir, esto que estamos diciendo, pero esto es lo que habla la Biblia. Esta es la redención, esta es la salvación. No quitar el fruto, lo que hacen las religiones, no hagas así de esa manera. Si no fue fácil entender lo que dijimos, no te preocupes, tenemos bastante material acá donde explicamos parte por parte. Lo primero, debes saber qué es el pecado bíblicamente. Tenemos un video que explica qué es el pecado para el hombre natural, qué es el pecado para Dios. Es importante que veas ese video. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy muchas personas han escuchado tu evangelio. Hoy el doble de las personas que normalmente se conectan han escuchado tu evangelio. Permite que las personas que lo han escuchado por primera vez
Por algo llegaron hasta ver incluso esta oración. Llegaron acá no por coincidencia, sino porque tú así les permitiste. Permite, Padre, que tengan el corazón de querer saber cómo ser libres del pecado de una vez y para siempre. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra que hoy hemos escuchado. Todos los días por 10 minutos, bueno, en ese momento ya van 13, disculpen, todos los días por 10 minutos escuchamos la palabra del día de hoy. Hoy ya escuchamos el versículo Romanos 6:16. Nos vemos con una predicación completa ya por la noche. Va a estar la hermana Graciela. Las hermanas tienen su representante. Hoy por la noche, aquí va a estar la hermana Graciela. Nos vemos dentro de 14 horas. Va a estar ella acá. Nos vemos. Chao.